See if you can be creative on your guesses. And when you guess, though, but you have to guess in Spanish because it's a Spanish story, you can't guess, you can't talk in English, with one exception. You can say whatever you want in English if you're asking me about Spanish, but you can't say anything in English about the story because the story is all in Spanish. But if you ask, you can ask me whatever you want on about why the language is the way it is, or why something is. You can do anything about Spanish in English, but the story is all totally in Spanish. Clase, había una chica y la chica se llamaba, ¿cómo se llamaba la chica? Caitlin. Correcto. Excelente. Clase, la chica que se llamaba Caitlin. ¿Y dónde estaba Caitlin? ¿Dónde estaba? Texas. Texas, correcto. ¿Y dónde estaba en Texas? No, estamos en Arizona. No. Texas, ¿dónde estás, Caitlin? Estás en Texas. Dime que yo o tú. Tú estás en Texas, correcto. ¿Dónde estás? Estoy en otra parte. Clase, Caitlin no estaba en Houston, estaba en... No. Estaba de... Clase, Dripping Springs. Oh. Caitlin estaba en Dripping Springs, Texas. Caitlin, ¿dónde estás en Texas? Estoy. Now, you're always going to say estoy with me. Estoy en... Correcto, estás en Dripping Springs, Texas. Casi Caitlin estaba en Dripping Springs, Texas. ¿Dónde estaba en Dripping Springs? En su casa. No. Tenía una casa en Arizona. Estaba visitando Dripping Springs. Correcto. Estaba de visita en Dripping Springs. Así que no estaba en su casa. Estaba en Dripping Springs Donuts. Oh, excelente, correcto. ¿Te gustan los donuts? Sí. Es excelente, sí. ¿Dónde estás en Dripping Springs? Estoy en Dripping Springs Donuts. ¿Por qué? Porque me gustan los donuts. Correcto. ¿Te gustan los donuts? Tenía hambre. Correcto. ¿Tú tienes hambre ahora? Sí. Clase. Caitlin tenía hambre. Correcto. Y por eso, inglés, por eso. Do you know what? Therefore, or that's why. Yeah, that's why works a little bit. That's why. Por eso, Caitlin estaba. ¿Dónde estaba Caitlin? Estaba. Rápido, tell me. I want a good answer. When I ask a question like that, just everybody tell me an answer right now. I want everybody involved. ¿Dónde estaba Caitlin in Dripping Springs? Donuts. Dripping Springs Donuts. Correcto. ¿Por qué? Porque Tenía hambre. ¿Tenía mucha hambre o solo un poquito de hambre? Mucha hambre, correcto. ¿Quería comer qué? Donuts. ¿Cuántas donuts? 100. 203. Casi, correcto. Quería comer 203 donuts, ¿correcto? Sí. ¿Quién quería comer 203 donuts? Caitlin. ¿Por qué? ¿Por qué quería comer tantos donuts? Tantos donuts. Tenía mucha hambre, correcto. Caitlin, ¿cuántas donuts quieres comer? 200. Correcto. ¿Tú quieres comer exactamente 203? Sí, correcto. Quería comer 203 donuts y un taco. Correcto, sí. Pero había un problema, clase. No tenía tacos en Dripping Springs Donuts. Y era un problema. Pero clase, hay otra cosa. Caitlin no estaba contenta. ¿Estaba contenta o no estaba contenta? No estaba contenta. Clase, Caitlin quería ser inglés. She was.
quería ser la besadora. Inglés. Oh. Besadora. ¿No besadora? Something like his. Kisser. Quería ser la besadora del año. ¿Correcto? Inglés now. She wants me to kiss it. She wanted to be. Oh. Correcto. Clase, Dripping Springs tenía una competencia. Correcto. Una competencia de todas las personas. Correcto. De todas las personas que querían ser la besadora del año. Clase. Caitlin, el año pasado, compitió en la competencia para la besadora del año. Fantástico, ¿no? Caitlin, competiste. This is a little tougher, so I'm going to write this on the board. That's bad. You know, we just said otherwise. Competiste el año pasado. Sí, Do you know how to say I competed? no compitió. That's where you break down a little bit. Competí. ¿Competiste en la competencia el año pasado? Competí. Correcto. ¿Ganaste? No, Tell me, I didn't win. no gané. No gané, No correcto. gané. ¿Ganaste o no ganaste? No, no gané. Correcto, tú no ganaste, correcto. Clase, Caitlin, ¿ganó la competencia de la besadora del año pasado? No, correcto. ¿Estaba contenta o no estaba contenta? No estaba contenta, ¿por qué no? Porque No, ganaste. You're talking to me about me, but we're talking about her, so you say no, ganó, correcto. Clase, ¿por qué no ganó? Porque es malo. Un momento. No es correcto. Entonces, yo tengo información importante. Caitlin compitió, pero no ganó, porque ¿competiste? Sí, compitió. Correcto, sí. Tú competiste, correcto. ¿Ganaste? No gané. Sí, correcto. Tú no ganaste. Clase, ella compitió, correcto. Pero, ¿ganó o no ganó? No ganó, correcto. Clase, Caitlin no siguió los requisitos. That was so interesting and no one reacted. It really made me feel bad. I'm going to give you another chance, okay? Siguió is English. Followed. No, she didn't follow the requisitos. Requirements. Yeah, you're right. No siguió los requisitos. Correcto? Now, when you say I followed, good job, good for you. Seguí. ¿Seguiste los requisitos? No seguí. Problema. Caitlin, es importante seguir los requisitos. Tú no ganaste, no seguiste los requisitos, Caitlin. Clase, era un problema. Caitlin quería ser la besadora del año, pero no siguió los requisitos. Es un problema, ¿correcto? Sí. Caitlin, ¿seguiste los requisitos? No seguí. Soy una Mala chica. chica. Correcto. Es correcto, Caitlin. Tú eres una chica mala porque tú no seguiste los requisitos. ¿Ganaste? No gané. ¿Competiste? Sí, competí. Si tú competiste, pero tú no ganaste, ¿correcto? Correcto. Say, I competed, but I didn't win. No competí, pero no gané. ¿Por qué? Porque no seguí los requisitos. Es un problema, Caitlin. Es obvio. Tú
seguiste los requisitos, Caitlin. Tengo un secreto. Para ganar, tienes que seguir los requisitos, Caitlin. Clase, para ganar, Caitlin tenía que seguir los requisitos o no tenía que seguir los requisitos. Did you break down there? What did I say? What did Caitlin, English? She had to follow the requirements. Yeah, requirements. Clase, para ganar la competencia, la ganadora tenía que seguir 3 requisitos. Correcto. Requisito número 1. ¿Cuál era? Oh, I need to know time. How am I doing on time? What are we, 56 in this one? Yeah, I think 56. So we got 30, Okay. 31 30 minutes. I know I got time like that. Caitlin estaba pensando. Estaba pensando en los requisitos, correcto. Caitlin, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? What did I ask you? What are you doing? You're good. That wasn't what I asked you though. Pensabas, I was thinking, but I asked you, what are you doing? So you're good. Estoy pensando, correcto. How do we know that's ing? How do we know that pensando is ing? NDO, right. ¿Estás pensando, Caitlin? Sí, estás pensando. Clase, Caitlin estaba pensando. Oh. ¿Estaba pensando qué? ¿Qué estaba pensando? Clase, estaba pensando en los requisitos, ¿correcto? Caitlin, ¿en qué estás pensando tú? Correcto, estás pensando en los requisitos. Clase, Caitlin estaba pensando en qué? Los requisitos. ¿Requisitos de qué? La competición. ¿Competición de qué? Besadora del año, ¿correcto? Caitlin, ¿querías ser la besadora del año? Sí. Clase, Caitlin tenía la meta. Meta, do you know that word? No. Meta is goal. Tenía la meta de ser la besadora número 1 del año, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué tenía la meta de ser la besadora del año? Casi, es obvio. Es una buena meta. Clase, a Caitlin le gusta besar. ¿Es correcto? Caitlin, ¿te gusta besar? Sí, Sí. Caitlin, de todas las actividades en el mundo, ¿cuál es tu actividad favorita? besar. Correcto, sí. ¿Te gusta besar muchísimo o solo un poquito? Muchísimo. Es obvio, correcto. Sí. Clase, la actividad favorita de Caitlin es besar. Le gusta besar. Pero hay un problema. Hay muchos chicos que no quieren besar con Caitlin. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no ganó la competencia. ¿Correcto? Los chicos solamente quieren besar con la ganadora. Pero Caitlin no ganó. Por eso, Caitlin está muy triste, correcto. Estaba muy triste. Caitlin, ¿estás triste? Estaba muy triste. Sí. Estoy. Correcto. What's the difference of estoy and estaba? When it was. And estoy is, yeah. Si estás triste, correcto. Estoy muy triste. Caitlin, ¿por qué estás triste? Porque no gané la competición. ¿Y por qué es importante ganar la competición? Porque quiero besar con los chicos. Si tú quieres besar con los chicos, y hay muchos chicos que no quieren besar contigo, ¿correcto? Sí. ¿Por qué? Porque no ganó la competición. Ganó, he won, he Porque did no win. gané la competición.
Correcto, tú no ganaste la competencia, correcto. Es un problema grande en tu vida, correcto. Caitlin, ¿estás pensando? Sí, estoy pensando. Pensando. ¿Qué? Estoy pensada delante de las Requisitos. Correcto, estás pensando en los requisitos. Caitlin, ¿por qué estás pensando en los requisitos? Porque quiere ganar. ¿Quieres talk about someone else? Quiero es I want. Porque quiero ganar la competición. Quiero gano is I want, I win. But you want to say I want to win. How do you say to win? Ganar la competición. Oh, Caitlin, ¿quieres ganar la competencia? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué es importante ganar la competencia? porque quiere. ¿Quieres talk about someone else? Porque quiero besar con los chicos. Es obvio, correcto. Tú quieres besar con todos los chicos. Caitlin, ahora, ¿los chicos quieren besar contigo? No, Say, tell me. No, they don't want to kiss with me. ellos no quieren Quieren besar besar. conmigo. Correcto. Sí, correcto. ¿Por qué, Caitlin? Porque no ganó la That's competición. talking about someone else. Gané la competición. Correcto, tú no ganaste la competición. Caitlin, ¿por qué no ganaste? Porque no seguí los requisitos. Es un problema, Caitlin. Caitlin, yo te explico, correcto. Yo te explico algo. ¿You know algo? Algo, something. Te explico algo muy importante. Caitlin, para ganar, tienes que seguir los requisitos. Pero, más que nada, tienes que saber los requisitos. Caitlin, ¿tú sabes los requisitos? No, no sabes. ¿Sabes talk about someone else? No. No. What is it? No sé. No sé Los los... requisitos. Caitlin, es un problema. Tienes que saber los requisitos. Hacer. Caitlin tenía un problema. Quería competir en la competencia, pero no sabía los requisitos. ¿Es un problema? Sí. Súper. Problema súper grande, ¿correcto? Por ejemplo, inglés. Por ejemplo, ¿cuál era requisito número 1? Yo sé. Ustedes no saben, ¿correcto? Kevin, ¿tú sabes? No sé. Correcto, tú no sabes, ¿correcto? ¿Quién sabe? Solo yo. Es correcto, solo yo. Tú no sabes, ellos no saben, yo soy la única persona que sabe, ¿correcto? ¿Tú sabes? ¿Qué? Requisito número 1, ¿correcto? Es esto. Mira, 1. Tienes que leer 28 libros de besar. Algunos, correcto, no todos. Algunos tienen que tener información de besos románticos. ¿Correcto? Porque hay algunos libros que tienen información sobre besar, ¿correcto? Pero no todos tienen información de besos románticos. Pero tú tienes que leer, por ejemplo, aproximadamente cuántos libros
con información específicamente de besos románticos. ¿Cuántos libros? 28. No. 28 es todos los libros de besar, pero algunos, no todos, algunos libros tienen información de besos románticos, ¿correcto? De los 28 libros de besos, ¿cuántos tienen información de besos románticos? ¿Cuántos? 19. Correcto. 19 libros con información de besos románticos, correcto. Y 28 libros de besar. Es requisito número 1. Clase, problema. Caitlin había leído. In English, what I say there? This is the word had, and this is read. Caitlin había leído, she had read, solamente, ¿cuántos libros? 10 es close. 11 es correcto. Había leído solamente 11 libros de besar. Oh. Es un problema. Correcto. Caitlin, ¿has leído? What does this S do? What is it? When I put an S on this word, what does it do to the sentence? What do you know when I put an S right there? If I say an S on tienes, to you about you, okay? So if you see an S there, you know I'm talking to you about you. Now, if you're going to talk to me about yourself in this structure, you're going to say A. A is about him. To me about him. This is to me about you. So this is I have read, okay? So now you and I are going to talk, okay? Sí, correcto. Caitlin, ¿cuántos libros sobre besar has leído? He leído solamente 11. Caitlin, mira el requisito. Es un problema para ti, ¿correcto? Caitlin, grande, grandísimo, ¿correcto? Mira, para ser la besadora del año, tú tienes que leer 28 libros. Algunos de los libros tienen que tener información de besos románticos. Y mira, tú, Caitlin, tú has leído solamente 11. Es un problema, Caitlin. Tell me all that back in Spanish. Quiere leer. Tiene is talking about someone else. Tengo. Tengo que leer 28 libros de besar, pero solamente he leído 11. Caitlin, eso es ridículo. Caitlin, es obvio, no ganaste, ¿correcto? No ganaste porque tú no seguiste requisito número 1. Caitlin, ¿cuál era el requisito número 1? ¿Cuál es which or what was? ¿Cuál era requisito número 1? Leí 28 libros de besar. Y algunos con 19 con información ¿qué? Información específica. Besos románticos. Importante. Correcto. Clase, Caitlin, ¿ganó la competición o no ganó? No ganó. ¿Por qué no? No siguió, ¿qué? No siguió los requisitos, correcto. Clase, Caitlin, ¿siguió requisito número 1? No siguió requisito número 1. ¿Ganó? No ganó. ¿Por qué no ganó? No siguió los requisitos. Clase, Caitlin, ¿siguió requisito número 1? No.
¿Cuál era requisito número 1? Ella tiene que leer Tiene que leer ¿cuántos libros? 28. 28 libros sobre historia, la historia del mundo. No, ridículo. Tenía que leer libros con información específica, ¿correcto? Información sobre qué? De besar, ¿correcto? Y con información más específica. Por ejemplo, besos románticos, ¿correcto? ¿Cuántos libros tenía que leer sobre besos románticos? Un mínimo de 19, ¿correcto? ¿Y cuántos libros tenía que leer en total sobre besar? 28, correcto. Caleb, descríbeme requisito número 1. Descríbeme lo que tú has leído y descríbeme lo que tienes que leer. Requisito número 1, tengo que leer 28 libros de besar y 19 libros de besar románticas, pero solamente leí 11 libros. Tengo que leer 8 más libros. 8 más libros, Para los besos románticos. pero en total, ¿cuántos libros necesitas? Tienes que leer. Tienes que leer en 17 más. I'm going to help you one thing. When you said leía is more like I was reading. But if you want to say, in this case, you finished those books, the 11 books, so you're going to say, I read. Try it again. Well, you can say he leído, yeah. I have read. This would be perfect Spanish, and another way you can say it is leí. And this says, I finished those books. For leía, it means that maybe you're still reading them. It doesn't complete it like this does. Leíste. ¿Cuántos libros leíste? Yo leí 11. That's good. That's a computer brain. I love it. Correcto, sí. Ella leyó ¿cuántos libros? 11 libros, correcto. ¿Y cuántos libros tenía que leer? 17 más, correcto. ¿Y por qué tenía que leer 17 libros más? Primer requisito de qué? Competencia de besadora del año, correcto. Casi. ¿Cuál era requisito número 2? You don't know, that's why I didn't guess. That's why you're here to guess. I'm the only one that knows, it's my story, so you guess, try it. Tienes que besar 20 personas. Whoa! Personas no. Pero 20 no es el número correcto. Es 42. Es un problema, correcto. Hay muchas chicas que no quieren besar perros, pero es información importante. Es un beso rápido, así. Cuenta, correcto. Así que no es un problema. Pero el problema es 42 perros. Es el problema, correcto. Así que Caitlin había besado, inglés, había besado, had kissed, había besado solamente 2 perros. Pero
tenía que besar 42. Es un problema. Ok, requisito número 2 es una chica tiene que besar 42 perros. Pero Caitlin solamente había besado 2. Correcto. 2 besos rápidos, así, no románticos, correcto. No es necesario un beso romántico con un perro, correcto. Es un beso rápido y es excelente, un beso excelente, correcto. Caitlin, yo explico requisito número 2, porque probablemente tú no entendiste el requisito. Requisito número 2 es, tienes, what's the difference of tiene and tienes? You and he, right. Tienes, so once I put an S there, I'm talking to you, now about you, not about anybody, okay? Tienes que besar 42 perros con besos rápidos, correcto. Pero tú no habías besado 42. Tú habías besado 2. Habías besado tu perro, correcto. ¿Cómo se llama tu perro? You don't have to talk just Myrtle. Betty, correcto. Tú habías besado tu perro Betty y también habías besado el perro de Spot. Y el perro de Spot era el perro de quién? Tu amiga Jessie, correcto, correcto. Así que tú habías besado tu perro y el perro de Jessie, correcto. Caitlin, 2 perros. Pero para ganar la besadora del año, tienes que besar 42 perros. Caitlin, te faltan, you know the word? This is the word. If you have a fault, it means you're lacking. If it's your fault, you're lacking something. So this is lacking. Te faltan. So what am I going to put here? Correcto. How many? 40 perros. Okay. What does this te mean? 2. Okay, and so this says 40 dogs. Why do we have an N here? Because of the dogs, yes. So it says there are 40 dogs that are lacking to you. And so if you answer that, tell me that there are 40 dogs that are lacking. Correcto. Caitlin, te faltan 40 perros. Correcto. Es un problema. Tú no puedes ganar la competencia porque te faltan 40 perros. Tienes que besar 40 perros con besos rápidos. Correcto. Okay. Otra parte del requisito. Tienes que besar 42 perros diferentes. Es el problema. Por ejemplo, tú no puedes besar Spot 42 veces, no cuenta. Correcto. Tienes que buscar 42 perros diferentes. Eso cuenta. ¿Qué tienes que hacer para seguir requisito número 2? Tengo que besar 42 perros. Sí. ¿Tienes que besar 42 perros o solamente 40? ¿Por qué? Porque Here, I want you to use this word right there. porque besar, You got to say that it's I besado. porque he besado a 2 perros. Oh, Caitlin, es excelente. Tú ya es already, ya has besado 2 perros. Eso es bueno, ¿correcto? Te faltan solamente 40 perros más. Y tendrás requisito número 2 cumplido, ¿correcto? Fantástico, clase. Es bueno. Clase, ¿qué puede hacer
para seguir requisito número 1 y seguir requisito número 2. ¿Qué puede hacer? Anyway, just read on board. Puede leer 17 libros más sobre pesar, ¿correcto? Para seguir requisito número 1. Y para seguir requisito número 2, ¿qué puede hacer? Pesar 40 perros. ¿Un perro 40 veces? No, ridículo. ¿Qué tiene que hacer? 42 perros diferentes. Ese es el problema, ¿correcto? Porque pobre Caitlin tiene que buscar muchos perros, ¿correcto? Es un problema. Tiene que gritar, perro, perro, quiero un beso, ¿correcto? Casi. Hay algunos perros que no quieren un beso de Caitlin. Es el problema, ¿correcto? Pobre Caitlin. Ok, casi. 5 minutos. 5 minutos más, Okay, sí. as long as I'm watching my time. Requisito número 3. No puede conducir el tipo. ¿No? Caitlin tiene que ver ¿qué? Program. You got it, you got it. No. Muchas. Que tienen información de pesar, correcto. ¿Cuántas películas tú crees? Menos. 58. Excelente. Correcto. Hace. Requisito número 3. Caitlin tiene que ver 58 películas de besar, correcto. Casi una película tenía que tener información de besar, correcto. Hay besos románticos, besos rápidos, muchos tipos de besos, correcto. Y si la película tiene información, tiene ejemplos de un beso, es bueno, correcto. Cuenta. What does cuenta mean? It counts. Cuenta, correcto. Por ejemplo, ¿cuenta una película con un beso rápido? Sí. Porque la regla no es muy específica, ¿correcto? Con un beso rápido, cuenta, ¿correcto? Pero, Hansen, es bueno, Caitlin ya ha visto, what I say there? Already seen. Ya ha visto algunas películas de besar. Correcto. Caitlin, ya has visto películas de besar? Yeah, now when you say us, you're talking back to me. He visto, yeah. Remember? Ya he visto. 36. Es bueno, ¿no? Es fantástico. Clase, es fantástico. Caitlin ya ha visto 36 películas con información de besar, ¿correcto? Clase, le faltan ¿cuántas películas? 22. 22. Caitlin, quiero saber ¿qué tienes que hacer para ganar la besadora del año? ¿Quieres talk about someone else? Tengo que leer, dice,
Correcto. Y más específica, algunos de los libros Información de besos románticos. importantes, muy importantes. Correcto. ¿Y qué más? Tengo que besar 40 más perros, ¿Perros diferentes o el mismo perro? pero diferentes. Es obvio eso. Y tengo de 22. Try that again. I have to see. Tengo que ver 22. Hey, fuerte aplauso. Aplauso, por favor. That was a lot for children. How does your brain feel? Your brain is going